Then, now, The king of kings. You can't see me. forever. Together. Pacata, fuacata y atukiti. Hola familia, bienvenidos a WWE en español. Soy Jerry Soto y vamos directo al grano porque el jefe tribal Roman Reigns, el indiscutible campeón universal de WWE, está cerca de los 2 años y medio como campeón. Y en el pasado SmackDown se vio por primera vez cara a cara con su oponente de WrestleMania, Cody Rhodes. El Cody Rhodes, quien está en la posición que está luego de ganar la batalla real, luego de ganar Royal Rumble. Damas y caballeros, por primera vez en 7 años, Cody Rhodes está en SmackDown y por primera vez confronta al campeón indiscutible Roman Reigns. Estoy aquí para tener una conversación con mi oponente de WrestleMania, frente a frente, hombre a hombre. Por lo tanto, no veo ninguna razón para la presencia de tus compatriotas, a menos de que sientas que los necesitas aquí. ¿Eso te hace sentir más cómodo? De hecho, vamos a ponernos cómodos. Puede que no te guste esto, pero voy a hacerlo de todos modos. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Hablemos de ti. Para algunos te has convertido en esta montaña imposible de escalar, pero eso es algo que me agrada. Él no puede ser más nada que el suplente de Randy. No hay forma de que Cody sobreviva a Stardust. Y no hay forma de que 10,000 personas paguen para verme a mí y a mi pequeño show independiente. Los postes de la portería se han movido continuamente y los pateo a través de las adversidades. Así que para todos los demás, Roman Reigns podría ser imposible, pero no para mí. ¿Alguna vez ganaste ese? ¿Alguna vez has competido siquiera por uno de estos? ¿Alguna vez has estado en el evento estelar de WrestleMania antes? Porque estoy bastante seguro de que yo he hecho todo eso. Eso significa que yo soy el estelar más experimentado de todos los tiempos. Pero aquí está el detalle. Yo he estado preparado para esto desde que era solo un niño, no solo por mi padre, sino también por tu padre. Nene, tú lo tienes. No podrías deshacerte de eso, no podrías venderlo si quisieras, tú lo eres. ¿Quieres saber lo que siempre decía de ti? Nada. Era como si tú no existieras. Sé que lo extrañas. Yo también lo extraño. Sé que ya no está aquí, pero debes saber esto. Si hay algo que él no te enseñó, yo te lo voy a enseñar. Oh, Dios mío. Uno de los legendarios hijos de Dusty es mejor que el hijo real de Dusty. Entonces la verdad es que eres el hijo que él siempre quiso. Y eso cambia absolutamente todo. Porque no es solo un sueño, no es solo un impulso, no es una historia que necesita ser terminada. Esto se convierte en una necesidad. Dices que yo no existo, entonces tengo que existir. Y la única forma en que yo puedo existir es venciéndote en WrestleMania. Así que absolutamente, Roman Reigns, señor campeón, que gane el mejor hombre.
Cody Rhodes lo ha dejado claro. Vencer a Roman Reigns es una necesidad. ¿Podrá la pesadilla estadounidense llegar a terminar su historia? ¿O será un imperio romano que durará para siempre? Esto se trata de familia, esto se trata de campeonatos, esto se trata de legado. Es la historia de Cody Rhodes contra el legado de Roman Reigns. Este abril, WrestleMania Siento la necesidad de velocidad. va a Hollywood. Estoy volando, Tess. Funny how, like a clown, que I te voy a amuse you. usar. Y no hay regreso posible. La pintura en la cara. Exfoliate Bueno, es with the graciosa. voice. Familia, con todo derecho, un emotivo, emocionado, emocional y emocionante John Cena hizo acto de presencia frente a una arena completamente abarrotada en su tierra natal de Boston, Massachusetts, y estaba absorbiendo los vítores, los cánticos, los gritos de Cena, Cena, Cena. Pero todo esto para ser interrumpido por cierto creído y arrogante Austin Theory, que pasaba básicamente directamente a invitarlo, o debo decir, retarlo a un combate por el campeonato de Estados Unidos en WrestleMania. Y la contestación de Cena: no, no te vistas que no vas. Aparentemente Austin Theory no está listo para el gran escenario que es WrestleMania. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes? Me doy cuenta de que tú fuiste miembro de la niñez, todo esto. Boston, quiero que ustedes presten mucha atención a esto. Porque ellos están en lo correcto, ellos hablan mucho, pero están en lo cierto con respecto a esto. Tú no quieres vencer a tu héroe, porque cuando lo conoces, simplemente lo que encuentras es decepción. ¿No los quieres conocer? No, es cierto, porque te decepcionas. Lo está diciendo Austin Theory, que siempre vio a John Cena como un héroe. Sí. Yo prefiero ser calvo en lugar de escuchar a los grillitos sonando durante mis combates, porque a nadie le importa. Hombre, yo puedo ir a ponerme algo para que me crezca el pelo. Tú todavía eres una porquería. Realmente eres un tonto, hijo de p***. Yo no dije que no porque me rendí o me di por vencido. Yo dije que no para salvar tu trasero. No estás listo. Yo estoy listo. Hombre, estás poniéndome la espalda contra la pared, pero no entiendes. Si tú y yo tenemos un combate en WrestleMania y yo gano, tú pierdes todo. Se acabó. Hasta ahí llegaste. Y si nosotros tenemos un combate en WrestleMania y tú ganas, tú pierdes todo. Oh, no, sí, claro. Tú tal vez ganes el día. Pero entonces tienes que salir el lunes después completamente solo y explicar. No vas a tener a este que está aquí para recostarte de mí. Vas a ser tú, grandulón, contra los más despiadados críticos, la audiencia más ruidosa de toda WWE. Te van a comer vivo. Porque ellos ven lo que yo veo y ellos ven lo que ellos ven. Estás lleno de basura. Es toda una mentira quién eres. Pero no me dejas otra alternativa porque tú los metiste en esto y ahora yo tengo que preguntarles para ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Boston? Ya respondieron. O sea que según él, Theory pierde o pierde. Gane o pierda. Antes de que nos aloquemos a los WrestleMania, quiero agradecerle a mi familia, a toda mi familia, que los incluye ustedes, por estar aquí esta noche, porque esto significa mucho, mucho para mí. Y estoy pidiendo ayuda, necesito la ayuda de ustedes allá arriba, aquí, en toda parte. Necesito la ayuda de todos ustedes. ¿Qué hacer? Vamos a tomar una decisión ahora mismo. ¿Ustedes quieren ver a Austin Theory contra John Cena en WrestleMania?
Dos generaciones enfrentadas por un título tan importante en WrestleMania. Muerto quede misa. Este muerto trae misas y velas. You'll have to pardon my senioritis. It's not just the hair. My hearing is going as well. Do No es you solo want el to see pelo, Austin Theory también and mi John oído Cena in como que me falla. WrestleMania? ¿Quieren ver a Austin Theory contra John Cena en WrestleMania? A ver, hagan bulla de verdad para saber. Digan sí o no. Dude, I may not Panita, care about you, tal vez a mí no me but importes, I'll never give up on pero them. yo nunca voy a rendirme ante ellos, ¿eh? Remember this moment. You just made Recuerda the este biggest momento, mistake acabas of de your cometer life. el error más grande de tu En vida. WrestleMania, En WrestleMania, for por the el United States título de los Championship, it's Estados gonna be Unidos, Austin va a ser Theory Austin Theory versus contra John John Cena. I wish you luck, dude. You're Te gonna need it. deseo suerte, we all know hombre, you y la vas a don't have it necesitar here. porque todos sabemos que no lo tienes aquí. We all know you don't have it Todos here, sabemos que no lo tienes and aquí. we all know you don't Y have todos it here. sabemos que no lo tienes aquí. Oh, wait. Oye, un momento. You really need to work on that. Verdaderamente tienes que trabajar en ese último pedacito. Y Austin Theory parece que se está metiendo en aguas demasiado profundas para él. Él ahora va a estar enfrentándose al Babe Ruth, al Roberto Clemente de WWE, John Cena. ¿Será cierto lo que Cena dijo? Que el campeón de Estados Unidos no está listo para el escenario más grande de todos. Y este combate es más que personal entre Seth freaking Rollins y Logan Paul. La presión está por todo lo alto y esto va a ser una guerra. Son nuevas campeonas en pareja y una de ellas es ya integrante del Salón de la Fama de WWE, Lita, y el hombre Becky Lynch, y unirán sus fuerzas con otra miembro del Salón de la Fama, Trish Stratus, para hacerle cierto daño a Bayley, Io Sky y Dakota Kai en WrestleMania. WrestleMania llega a ti el sábado 1 de abril y el domingo 2 de abril en Peacock en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. What you got to say? Awesome! Hollywood swinging. Say, hey. Sami Zayn. Uf, qué mucho hay que decir al respecto, empezando por el hecho de que recibía una paliza en SmackDown a manos de ambos, Solo Sikoa y Jimmy Uso, pero Sami Zayn se llevaba la victoria, no terminaron con él. Y esto es un problema para el linaje, un problema que se llama Sami Zayn. Y también tienen un problema que se llama Kevin Owens en el camino a WrestleMania. Y claro, buscando deshacerse de ese problema, era en mano a mano Solo Sikoa, Kevin Owens, y Sami Zayn llegaba a ayudar a Kevin Owens, pero Kevin Owens dejaba muy claro que sigue siendo un hombre que es una armada, una fuerza armada por sí solo, no quiere ayuda, no acepta una banderita blanca de la paz que ondea Sami Zayn. Dice, no quiero tener nada que ver contigo, voy a hacer lo mío solo, y no por Solo Sikoa, sino solo de él mismo. Claro, el problema sigue latente para Jimmy Uso sobre todo, porque el jefe tribal le ha dejado claro que tiene que deshacerse de Sami Zayn y tiene que hacer que Jey Uso regrese al linaje. Cosa muy fácil de decir, pero difícil de hacer. Así que Jimmy Uso tiene mucho trabajo que pasar cuando se enfrenta mano a mano a Sami Zayn con todo eso en mente de parte de las órdenes del jefe tribal. Tú estás agradeciendo porque viene a favor de quién. ¿Cómo que a Digo, favor de quién, chico? la pregunta. ¿Cómo que a favor de quién? Por favor. Déjate La de pregunta eso. cabe y lo sabes. ¿De qué pregunta? Así mismo se asomó Mira, hace mira, mira. poco y no. Ajá. ¡Vamos! Le dice. Mira la alegría de Jimmy. Ay, Dios mío, se arregló todo. Se los dije, familia, tengan fe.
Tengan fe que todo se arregla. Ahora sí que se... ¡Ajá! Se le subió la gata a la batea a Sami. Ya no hay... cuidado por la chorrera. 1 y 2. No. La emoción le salió equivocada a Jimmy. Se supone que acabara con él y la victoria es para Sami Zayn. Bueno, pero vamos a verle el lado positivo. Llegó Jimmy. Llegó Jay. Espera, Están unidos. ¿Ella habrá hecho esto a propósito para que se distrajera Jimmy? ¡Wow! De verdad, chicos. Digo yo, mírale la cara ahora. Qué creativo eres. Yo no sé qué pensar, yo no sé de qué lado está Jay. No es maldad, hombre. Tu mente cochambrosa. Estoy leyendo mira lo que está pasando. Y mira la cara del propio Jimmy. Está molesto porque lo vencieron. Y él no quiere que lo venzan. Esto no le conviene al jefe tribal camino a WrestleMania. Eso es todo. Repito, llegó Jimmy a Raw. Llegó Jay a Raw. Están unidos. Eso es lo que importa. Ha regresado el linaje. Es lo que pedía el jefe tribal. Se sella con un abrazo y todo resuelto. Vean la cara de Jay. La cara de Campos, los ojos. Te digo, yo no sé ni cómo leerlos aquí. Los ojos de Jay. Te lo dije. Es su hermano, papá. El mismo vientre. Pero que alguien me diga algo. Hielo, está claro. ¡Te escogió! Confío en ti. ¡Sami te escogió a ti! ¡No puedo creerlo! ¡No! Confío en ti, le digo. ¡Te escogió Sami a ti! ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Sami? Que le metiste la cabeza que te escogió a ti. Estuvo de tu lado esta noche frente a los ojos de nuestro universo. Que no va a parar de llorar por esta tragedia. ¿Qué significa esto? Está hasta de rodillas, ¿Qué Jimmy. significa esto? No, Dios mío, no, esto no puede estar pasando ni por el jefe tribal, ni por nosotros. Nuestro universo queda destrozado. ¿Qué ha hecho Jey Uso? La traición del siglo. No es demasiado tarde, Jimmy. No es demasiado tarde, le está diciendo Sami. Yo sabía que la sangre siempre es más espesa que el agua. Tú pensaste que te iba a escoger a ti. La familia viene primero, claro. No sabía que esto no podía estar pasando. Esto no podía estar pasando. Amigos, se los dije. La sangre es más espesa que el agua. La familia siempre resuelve los problemas. Oh, y esto cada vez se pone peor. Pero no, y entonces. Bueno, Cody, esto no es asunto tuyo. Amigo, camino a WrestleMania, todo se pone cada vez peor. Más turbio, más peligroso, más caliente.
Bueno, sí, familia, parece quedar claro esto de que la sangre pesa más que el agua. Tal parece que la isla de la relevancia está intacta en el camino a WrestleMania para beneplácito del jefe tribal, pero bueno, llega el próximo obstáculo en ese camino, llega realmente esa pared contra la que va a chocar en WrestleMania el jefe tribal. Estamos hablando de la pesadilla estadounidense, Cody Rhodes, el hombre que busca convertir los sueños de WrestleMania del jefe tribal en pesadillas. Así que quién sabe qué podemos esperar en este impredecible camino a WrestleMania. ¿Y qué pasará cuando la MEJOR, la EST de WWE, Bianca Belair, defienda el oro contra la emperatriz del mañana, Asuka? ¿Habrá rocío azul, rocío verde? ¿Habrá rocío? Cualquier cosa puede pasar en WrestleMania. Y será la reina Charlotte Flair con un momentazo de WrestleMania que puede convertirse igual en una pesadilla a manos de Rhea Ripley, quien está buscando redención. ¿La logrará o será la reina la que se quede sentadita en su trono, venciendo una vez más a Rhea Ripley? Y hay colosos y hay colosos, y estos son dos colosales, gigantescos, más que inmensos adversarios en WrestleMania en un combatazo de película cuando la bestia encarnada, Brock Lesnar, se enfrenta mano a mano al gigante nigeriano de 7 pies, 3 pulgadas, 416 libras o más. Una batalla que no te puedes perder en WrestleMania. Y la superestrella categoría R ha retado a Finn Balor para el próximo Raw. La pregunta es, ¿aceptará Edge el reto de Balor para un reto mucho más grande? Porque es en WrestleMania. Y en SmackDown, ¿quién se convertirá en retador número 1 al campeonato intercontinental de Gunther? En WrestleMania, ¿quién saldrá victorioso de un combatazo fatal de 5 esquinas como este? A toda velocidad, vamos a WrestleMania. No puede llegar más rápido y todo lo que está pasando en este camino, que es un camino más que turbulento, cada vez que pienso en que no se puede poner más grande, mejor se pone más grande y mejor. Y me encanta, no puedo esperar para lo que va a ser un histórico WrestleMania. Y sé que tú tampoco, y no te pierdas todos los detalles del turbulento camino. Te ponemos al día aquí en WWE en español. Soy Jerry Soto y muchas gracias por estar con nosotros semana tras semana.